Bienvenidos a Universo ES y en el video del día de hoy estaremos haciendo un versus, una comparación entre el 11 de Curazao versus el 11 y los jugadores de El Salvador, posición por posición, porteros versus porteros, centrales versus centrales y así pasando por las diferentes posiciones del campo de juego. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Acá estaremos valorando, comparando no solo valores de mercado, sino que rendimientos que han venido teniendo con sus equipos, nivel competitivo en sus respectivas ligas, partidos, presente futbolístico, todo ello estaremos evaluando y le estaremos dando un puntaje a cada uno. Así que arrancamos este mano a mano, esta comparación entre jugadores de El Salvador del 11 versus Curazao. Empezamos en portería. Y empezamos con el portero de Curazao, Trevor Dordtbuch, que actualmente viene jugando en el Dordrecht, equipo de los Países Bajos, pero de la segunda división. En dicho equipo viene siendo banca, no ha jugado un solo partido por liga en la segunda división, más bien sí ha jugado un solo partido por copa en donde le encajaron un gol. El único partido que tiene jugado es por copa y por liga aún no sabe lo que es sumar minutos. Bastante joven, 24 años con valor de mercado estándar de 100.000 euros. Vamos a su versus, su contrincante será Tomás Romero. He tomado parte de la última convocatoria y alineación tanto de Curazao como de la selección de El Salvador para afrontar este versus. Vamos con Tomás Romero, que por su parte le gana en valor de mercado con 146.000 euros. También Tomás Romero es mucho más joven y a pesar de también ser banca con el Toronto, pues una cosa es ser banca en la MLS y otra cosa es ser banca en la segunda división de los Países Bajos. Y por su parte Toronto sí ha jugado partidos. Como sabemos, lleva cerca de 2 temporadas en MLS. La anterior temporada que jugó en MLS fue con Los Ángeles FC. Y la presente temporada 2023 con Toronto ha sumado 6 partidos. Como sabemos, ya terminó la temporada regular en la MLS. Tomás Romero pues no seguirá en Toronto, cambiará de equipo, pero revisaremos sus números que dejó hace pocas semanas nada más. 6 partidos con Toronto y con el segundo equipo un partido, 7 partidos en total con Toronto FC es lo que suma Tomás Romero. A nivel de rendimientos de selección, yo creo que son rendimientos muy parejos y por eso para mí se lleva esta partida más que todo porque Tomás Romero pues sí ha jugado partidos en MLS y aparte una cosa es, como les decía, una cosa es ser banca en MLS y otra cosa es en la segunda división de los Países Bajos. Por eso este primer punto se lo termina llevando Tomás Romero, 1-0 para El Salvador en este primer versus. Ahora sí nos vamos a zona de centrales. Y empezamos con Juriet Gary de Curazao, que por su parte viene jugando en el RKC Waalwijk, equipo de la primera división de la Eredivisie de los Países Bajos, con un valor de mercado de 397.000 euros y tiene 29 años, una edad bastante madura, aprovechable en el fútbol. Es un jugador que viene jugando prácticamente todos los partidos, en algunos no ha estado convocado también porque ha sido llamado por la selección, pero central de la primera división de la Eredivisie, y si bien su equipo viene peleando por el no descenso en la Eredivisie, pues una cosa es jugar en Eredivisie y otra cosa es su rival, que es Rudy Clavel, que viene jugando pues en la primera división del fútbol de El Salvador con 27 años y un valor de mercado de 191.000 euros, básicamente la mitad o poquito menos de lo que vale Jurient, el central de la selección de Curazao. Aquí por su parte creo que no hay mayor discusión, a pesar de que pues Rudy viene en un equipo FAS que viene peleando los primeros lugares de la tabla de posiciones. Creo que no hay punto de comparación entre Rudy Clavel y el central Juriet Gary, titular con este equipo en los Países Bajos en la Eredivisie en la primera división. De esta manera pues Curazao pone la paridad y este punto se lo lleva a Curazao 1-1, queda hasta el momento. Pasamos a la revisión del otro central. Seguimos con Curazao y es el caso de Roxon Van Eijtman, que juega en el Top OSS con 25 años y un valor de mercado de 270.000 euros. Por su parte, él viene siendo titular habitual en el equipo del Top. Lo que sí que hay que destacar acá es que viene jugando en un equipo donde también está Enrico Dueñas y que no ha sido convocado por algo, ya que el Top marcha último en la tabla de posiciones de la segunda división de los Países Bajos con apenas 2 victorias en 14 partidos del Top, 11 derrotas y un empate. Si bien
es un central con 25 años, joven, en la segunda división de los Países Bajos. A su equipo le han encajado cerca de 26 goles, uno de los equipos que más goles ha recibido en la segunda división de los Países Bajos, mal en ese sentido, con 2 victorias en 14 partidos, en el último lugar de la tabla de posiciones. Creo que sí va a estar bastante reñido porque su contrincante pues también es otro joven talento salvadoreño, Jorge Cruz, de Once Deportivo, con valor de mercado de la mitad y un poco menos de lo que vale Rodson Banget, que tiene un valor de mercado de 270.000. Por su parte, Jorge Cruz es un talento que viene destacando mucho, que lo viene haciendo bien con Once Deportivo y que viene jugando cerca de 14-16 partidos en la primera división. Por su parte también podríamos ahí compararlo con Eduardo Vigil, porque no sabríamos si va Jorge Cruz o Eduardo Vigil finalmente, pero tienen estadísticas muy parecidos. Por ahí Eduardo Vigil un poquito de mayor edad, 27 versus los 23 que tiene Jorge Cruz, y igual cantidad de partidos y minutos básicamente en la primera división, el uno jugando en Once Deportivo, el otro en Fuerte San Francisco. Ambos equipos están ahí peleando por meterse a la siguiente etapa de la primera división del fútbol salvadoreño para competir por ese título. Acá simplemente yo creo que me voy por el empate. Si bien el uno viene jugando en la segunda división de los Países Bajos y por ahí Jorge Cruz o Eduardo Vigil en la primera división del fútbol salvadoreño, creo que en ese sentido un jugador, por más que esté en Europa, viene jugando en el equipo colista de la segunda división, no veo tan superior frente al otro central que tenemos, Jorge Cruz o Eduardo Vigil. Por eso para mí acá me quedo en ceros y es un empate, se mantiene el 1-1. Pasamos a zona de laterales, vamos por laterales por izquierda. Acá el versus va a ser Justin Ojenia versus Walmer Martínez. Empezamos con Justin Ojenia, que juega en el FC Eindhoven de la segunda división de los Países Bajos, con un valor de mercado de 200.000 euros y con una edad de 24 añitos, bastante joven y bastante alto, mide cerca de 1,80 y pico. Por su parte, él es bastante titular y habitual con el FC Eindhoven en los Países Bajos. Su rival, como ya les comentaba, va a ser Walmer Martínez por ese lateral por izquierda, jugador del Monterrey Bite de la segunda división de los Estados Unidos. Por su parte, la USL, con valor de mercado de 125.000, la mitad o un poquito más de lo que vale pues Justin Ojeniat. Y por su parte también Walmer Martínez es titular, es habitual con su equipo el Monterrey Bite. En esta partida creo que no va a haber mucho análisis ni tanta comparación. Yo creo que claramente se lo lleva Justin Ojenia, lateral por izquierda nato en ese sentido, aunque puede jugar por derecha en ambas. Se la termina ganando y de esta manera remonta a Curazao y se va con 2-1 en esta comparativa. Ahora sí vamos al lateral por derecha, que acá va a estar bastante debatido y ustedes me lo van a decir y yo se los voy a explicar por qué. Vamos con el lateral por derecha de Curazao, Nathan Markelo, que viene jugando en la primera división o pertenece a un equipo de la primera división de los Países Bajos de la Eredivisie en el Fortuna Sittard. ¿Cuál es la particularidad? Que Nathan no ha jugado un solo partido en esta temporada con este equipo en la primera división de la Eredivisie. Si tengo que rescatar que es un jugador que bueno, ahora se ha estancado un poco su carrera, pero cuando era mucho más joven tenía mucha proyección como tal. De hecho, quemó creo que básicamente todas las categorías menores en la selección de Holanda o de los Países Bajos, desde la sub-18, sub-19, sub-20, sub-21, hasta finalmente pues decantarse por defender los colores de Curazao. Y es un jugador que ha pasado por canteras como del Everton en la Premier League, también con el 20 en la Eredivisie, también ha pasado por el Job, el segundo equipo del PSV en la segunda división de los Países Bajos, y la anterior temporada que tuvo fútbol y jugó fue la 2022-2023 o para el arranque de este año, que pertenecía al Excelsior, donde jugó 14 partidos. Pero en la presente temporada que va corriendo, hace 14 partidos atrás o poco menos, pues no ha jugado un solo partido en Eredivisie con este equipo. Tiene un valor de mercado de 275.000 euros. Les comento el potencial que tenía, pero por ahora se viene recuperando una lesión. No ha jugado un solo partido. Los únicos partidos que ha disputado han sido con Curazao directamente. Su rival va a ser Bryan Tamacas, que va a estar bastante complicado porque si bien Bryan Tamacas no ha terminado de ser ese jugador tan destacado que en su momento lo llegamos a ver con selección, o más que todo en concreto recordando esa pasada Copa Oro, no la presente sino la primera que dirigió en su momento Hugo Pérez. Bryan Tamacas sí es un jugador un poco más maduro, 28 años, sigue siendo joven pero un poquito más maduro en la rama del fútbol, por decirlo, 24 que tenía el de Curazao. Tiene un valor de mercado de 300.000 euros, por su parte 25 más que el jugador de la primera división de la Eredivisie.
y por su parte juega pues en el Oakland Root de la USL. Por su parte Bryan Tamacas pues sí viene teniendo una muy buena temporada, al menos con su equipo, 23 partidos, un gol, 3 asistencias, en algunos partidos incluso fue elegido como mejor del compromiso, también siendo parte del 11 en alguna fecha y siendo muy elogiado no solo por su técnico sino que también por el entorno de la USL. Muchos lo miraban como para que queme su último cartucho a los 28 años y dar el paso a la MLS. Eso aún está por verse, el valor de mercados recién acaba de empezar en Estados Unidos. En este sentido acá me dirán loco porque estamos comparando a un jugador que pertenece a un equipo de la primera división, al Fortuna de la Eredivisie, pero que no ha jugado un solo partido y que se viene recuperando de una lesión. Los únicos 2 o 3 compromisos que ha disputado han sido directamente con selección de Curazao. Por su parte pues es muy diferente lo de Bryan Tamacas, destacando, muy elogiado. Entonces yo acá sinceramente por muy poquito se lo doy a Bryan Tamacas y de esta manera la selecta pone el empate y vamos con un 2-2 en este versus entre Curazao y El Salvador. Pasamos a zona de volante central, volante 5. Y aquí vamos con una institución como jugador, yo le llamaría por el pedazo de jugador que tiene, una carpeta y un historial, pero claro, con 34 años y ya jugando en la segunda división de Arabia Saudita, pues yo creo que acá le quita un poquito al menos en rendimiento presente, en cómo viene jugando. Y estamos hablando de Vernon Anita con $300,000 como valor de mercado. ¿Por qué digo que es una institución? Porque este jugador ha pasado, creo que hizo 6 o 7 temporadas con el Ajax. En su momento fue convocado con la selección mayor de los Países Bajos. Estuvo muy cerquita incluso de irse al Mundial, al de Sudáfrica, si no me equivoco. También jugó, creo que 3 o 4 temporadas en Premier League con el Newcastle, también jugó en la segunda división con el Leeds, pasó por el William II, el CSKA de Sofía y finalmente antes de irse a la segunda división de Arabia Saudita estuvo en un equipo de la Eredivisie en el RKC. Su versus va a ser ante el jugador Cristian Martínez de Cartaginés con un valor de mercado de 250,000 euros, un poquito menos, 50,000 menos que el jugador Anita de Curazao. Por su parte, Cristian Martínez viene jugando en la primera división de Costa Rica y al menos yo considero que la primera división de Costa Rica sí es mucho más competitiva que pues la segunda división de Arabia Saudita y viene jugando en uno de los grandes de Costa Rica y por su parte disputando instancias importantes, siendo un jugador titularísimo para el Cartaginés en toda la liga, también en torneos internacionales como Copa, estuvieron peleando por meterse a Liga de Campeones también. En la Liga de Costa Rica pues básicamente está peleando con Saprissa, Alajuelense y Heredianos que se van a jugar los playoffs para ver quién se corona el campeón de Costa Rica. Y bueno, ahí peleando pues se encuentra Cristian Martínez. Y vuelvo a recalco, porque les dije todo el historial de Anita, porque quiero que se respete, porque es un jugador que después de un tiempo de no ser convocado con Países Bajos se decanta por Curazao. El talento y las condiciones nadie le quita, pero claro, a los 34 años de venir jugando en la segunda división de Arabia Saudita, creo que le resta bastante y por eso esta partida, que es muy difícil, se la termina ganando Cristian Martínez, remonta la selección de El Salvador y se va con un 3-2 en este versus, en este mano a mano. Seguimos en zona de volantes y viene otro jugador de Curazao, Godfield Roe Meratoe, un poquito complicado el apellido. Por su parte viene jugando en el RCK Waalwijk, equipo de la Eredivisie de la primera división con valor de mercado de $500,000. Es muy titular y habitual en este equipo de la primera división, ha jugado cerca de 10 partidos y ha dado 2 asistencias. Ha sido también parte de selecciones menores de los Países Bajos y su versus o su compartida va a ser con Narciso Orellana. A pesar de que Narciso pues, es un jugador con mucho potencial, es un crack para nosotros los salvadoreños con valor de mercado de 250,000 euros. Creo que no hay mucha discusión, aparte que Narciso viene de un par de lesiones, recuperándose. Este versus se lo termina llevando el jugador de Curazao de la primera división de los Países Bajos y de esta manera pone el empate Curazao 3-3 en este versus. Ahora vamos a zona de volantes un poco más ofensivos o de interiores. Y acá ingresa creo que el jugador más caro que tiene la selección de Curazao y que también es un crack, es un pedazo de jugador. Estamos hablando de Juninho Bacuna, jugador que pertenece al Birmingham, equipo de la segunda división de la Championship, de la segunda división de Inglaterra. Es un jugador bastante habitual, titular, destaca muchísimo con el Birmingham. Creo que lleva cerca de 15 partidos esta presente temporada, 1 gol, 2 asistencias y casi siempre destacando, jugando bien todos los partidos en la segunda división de Inglaterra en la Championship. Por su parte, su versus va a ser con otro muy buen talento que ha tenido una temporadón y es Amando Moreno.
Si bien no vamos a poder comparar pues la segunda división de Estados Unidos con la segunda división de Inglaterra, la temporada que ha sido Amando Moreno no ha sido mala, por eso debo destacarlo. Amando Moreno con valor de mercado de 200.000 euros, muy inferior a los 4 millones .50 que vale Juninho Bacuna. Por su parte, Amando Moreno, la temporada que tiene en la USL o que tuvo con el New México, porque actualmente pertenece a El Paso, pero reservemos la estadística de hace un par de semanas que tuvo con el New México, varios partidos, igual que Juninho, destaca en casi todos los partidos o destacaba en casi todos los partidos con New México. Una de las mejores temporadas antes de despedirse, con 34 partidos, 10 goles, 5 asistencias. Pero acá sí se la termina de llevar Juninho Bacuna. Es imposible que no se le dé al jugador de la Championship del Birmingham. Jugadorazo como tal, así que de esta manera remonta el partido Curazao y se va con 4-3. Amando Moreno, una de las piezas más importantes, pues no le puede hacer cara a Juninho en este versus. Vamos a extremos por izquierda y estaremos enfrentando a Kenji Gorrit versus Mayer Hill. Por su parte, Kenji, el jugador de Curazao, viene jugando en la primera división de Qatar con valor de mercado de 800.000 euros. Jugador formado en el Manchester United, que pasó por varios equipos de la Premier y de Portugal sin terminar de brillar en uno de ellos, sin luz propia por decirlo así, y finalmente ya a sus 29 años pues busca un poquito asegurarse en lo económico y se va al fútbol de Qatar sin destacar, a pesar de tener una gran formación, sin destacar pues en Europa. Su versus va a ser ante Mayer Hill, jugador que se encuentra en Alianza Petrolera en la primera división de Colombia. Ha sido titular en algunos partidos y en los que no es titular ingresa casi siempre a jugar 40, 30, juega muchos minutos en la liga colombiana, de esta manera sumando en la actual temporada 26 partidos jugados, 5 goles, así que los números también de Mayer Hill son muy importantes. Y yo creo que, con todo respeto, la primera división de Qatar no tiene más nivel que la primera división de Colombia. Y acá no es por querer darle empate a la selecta y irnos con el 4-4, pero les quiero dar este ejemplo. Por ejemplo, si bien Qatar viene invirtiendo mucho, viene trabajando mucho en categorías menores en formación de técnicos, eso nadie se lo va a quitar. Félix Sánchez, que dirigió a la selección de Qatar, que conformó y ayudó a ese crecimiento de la formación de jugadores en Qatar, ahora dirige a Ecuador y tiene un jugador, una de las estrellas que venía presentando Ecuador jugando en esa liga, que es Gonzalo Plata, y que no lo convoca a Ecuador porque él mismo dijo de su boca que pues el nivel de Qatar aún no es el idóneo para competir a nivel internacional en las eliminatorias. Entonces, bueno, si tenemos a Mayer Hill en la liga colombiana, que yo creo que por niveles va muy parejo con la liga ecuatoriana, pues sinceramente esta se la termina ganando Mayer Hill y pone el 4-4 en este versus, en este mano a mano entre Curazao versus El Salvador. Ahora sí nos vamos por extremos por derecha y vamos con otro jugador del top OSS de los Países Bajos, con Joshua Zimmermann, y su versus va a ser ante Jefferson Valladares. La misma particularidad, viene jugando en uno de los equipos, el top, donde estuvo Enrico Dueñas, y ya le expliqué porque incluso nadie lo discute en la convocatoria, porque su equipo marcha último. Y bueno, ya hablé un poquito acerca de este equipo. Aparte que Joshua Zimmermann no viene siendo titular del todo en la selección de Curazao y tampoco en el top OSS. Es decir, que en un equipo que marcha último en la tabla de posiciones no se ha logrado asentar, ya que en 5 partidos ha jugado como titular, 4 ha ido al banquillo y 3 ni siquiera ha sido convocado. Así que bueno, estando en un equipo, si bien en Europa, en la segunda división, que marcha último, no te asientas, no te ganas la titularidad, yo no creo que estés por encima, por ejemplo, de un Jefferson Valladares que va a competir por ese costado por derecha. Si bien juega en un equipo como Limeño, que tampoco es uno de los favoritos y que pelea en la primera división del fútbol salvadoreño, es titularísimo, ya ha marcado 1 o 2 asistencias, un gol y 2 asistencias, si no me equivoco un poquito allí, y que viene jugando de seguido tanto selección sub-22 del Salvador como selección de la selección mayor, y es una de las armas que presenta pues Rubén de la Barrera, con 2 partidos dándole la confianza y la titularidad. Por su parte, Zimmermann ni siquiera es del todo titular pues en Curazao ni en su equipo. Por eso en esta partida, sí señores, yo se la termino dando a Jefferson Valladares, que pone el 5-4 ante pues Curazao, ante el jugador de Curazao. Seguimos y vamos a zona de delanteros. Y vamos con el delantero de Curazao, Rangelo Hanga, que viene jugando en el Bnei Sankit, equipo de la primera división de Israel, con valor de mercado de 900.000 euros. Y su versus va a ser ante Javier Ferman, jugador de Dragón, de 150.000
euros. Acá se la va a llevar Rongelo Hanga. ¿Por qué? Si bien recordemos el problema que viene presentando Israel y solo por eso él ha jugado un solo partido con su equipo en Israel. De resto no ha jugado prácticamente nada y los únicos compromisos que ha venido disputando han sido con selección de Curazao. ¿Pero por qué se la doy? Porque es un jugador que ha venido destacando. Así como se la lleva a Valladares porque viene destacando en selección, pues ahora se la doy a Rongelo Hanga porque viene marcando 2 goles ante Trinidad y Tobago y un gol ante Panamá, que no es poca cosa. Si bien hace rato que no viene teniendo ritmo futbolístico porque también tuvo un pasado por Rumania donde ni siquiera era considerado en el banquillo y ahora en Israel ni siquiera puede jugar por los problemas que ya conocemos. Y si bien Javier Ferman números no tiene nada malos porque en 16 partidos tiene marcado 9 goles y dado 4 asistencias, es uno de los líderes en goleo, también en disparos a portería y también está peleando por la tabla de asistencias, así que las estadísticas de Javier Ferman no son malas, viene con mejor ritmo, pero es una apuesta recién a ver si funciona en la delantera de la selecta. Mientras tanto el jugador Rangelo pues ya es comprobado en Curazao que la moja y que marca muchos goles y de esta manera pone el empate, un 5-5 entre El Salvador y Curazao en este mano a mano. Así que sin más, yo me despido. Chao, chao.